Buenas tardes para las personas que se encuentran conectadas en este momento, que nos están acompañando en esta tercera conferencia que hace parte de los 3 eventos que hemos tenido en el transcurso de esta semana, que están ligadas al encuentro que estamos haciendo sobre cocina tradicional. En la tarde de hoy, el turno es para una persona muy conocedora de este tema, una persona con un reconocimiento también muy grande, así como lo tienen quienes nos acompañaron el día de ayer y antier, el doctor Wilder Guerra y la doctora Esther Sánchez Botero. Hoy nos acompaña y es un honor para nosotros como Centro Cultural del Banco de la República darle la bienvenida al profesor Carlos Humberto Higuera. Él es antropólogo de la Universidad del Cauca, es magíster en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología de México. Él es docente actualmente en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca y director del Grupo de Investigación Patrimonio Gastronómico del Cauca. Como docente ha colaborado en diversos trabajos de investigación dirigidos a temas como las tradiciones, rituales alimentarias, el consumo del guarapo y gastronomía payanesa. Ha sido organizador y es actualmente organizador de eventos como el Congreso Nacional Gastronómico de Popayán, el Congreso de Cocinas Andinas en Bogotá, el Festival Gastronómico Colombiano en Villa de Leyva, entre otros. Ha escrito numerosos artículos sobre cultura y antropología en distintas revistas y magazines nacionales e internacionales, y en temas también especializados en cocina. Dentro de sus aportes a la vasta literatura gastronómica se encuentran libros como Las comidas tradicionales de Popayán, La tertulia payanesa, Nuestras cocinas desde el Nuevo Reino de Granada, siglo XVI hasta la República, siglo XIX, a la luz de los escritos de algunos cronistas y viajeros. Recomiendo El cerdo en Popayán, Cielo, suelo y pan, el de Popayán, entre otros. El profesor Carlos Humberto Higuera es una persona que ha también participado en numerosos eventos programados, organizados por el Banco de la República. Es la primera vez que está con nosotros. Profesor, es un gusto enorme. Esperamos que el próximo año, así como le comentaba al doctor Wilder y a la doctora Esther, que podamos tenerlos aquí en Neiva o que los podamos tener como habíamos programado en un momento en la Jagua, en Garzón, como lo habíamos pensado y como sigue el interés precisamente por compartir de sus conocimientos. Y bueno, decirle, profesor, mil gracias por disponer de su agenda para ser parte de nuestra programación cultural. Gracias a las personas que se han conectado. Esperamos que, así como en los 2 días anteriores, disfruten al máximo del conocimiento y de la experiencia de personas tan representativas en estos temas de cocina tradicional como lo es el profesor Carlos Humberto Higuera. Profesor, buena tarde y el micrófono es todo suyo. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Les mando un abrazo lleno de mucho amor, lleno de mucho afecto. Quiero, doctora, empezar dándole a usted mis agradecimientos por haber tenido en cuenta mi nombre para participar en este evento en el que he tenido la fortuna de ser antecedido por personas tan valiosas como mi querida profesora y maestra Estercita y mi gran amigo Wilder, personas obviamente de un gran reconocimiento en estos temas a nivel de todo el país. Quiero también darle unos agradecimientos muy especiales al señor José Luis Herrera, el técnico en las cuestiones de estos medios con el que cuenta usted ahí en su agencia del banco en Neiva, porque ha sido una persona dotada de mucha paciencia y de muy buena didáctica como para ponerme al día en el manejo de esta plataforma. Quiero empezar mi intervención eh, haciendo una anotación necesaria. Hablar de la cocina tradicional en el sur del país
pues es comprometerse a hablar de un territorio muy vasto, pero también muy amplio culinariamente, un territorio de muchísima riqueza. Por supuesto, entonces, no esperen, mis amables audientes y videntes, no esperen que voy a hablar de todo, porque sería imposible. Para esto requeriría de muchísimo tiempo y requeriría no de una charla de una hora, sino de todo un seminario. Pero bueno, haciendo esa salvedad, pues entremos en materia. La primera cosa que tengo que cuestionar, y lo hago con frecuencia porque es muy común que en Colombia se hable de la cocina tradicional colombiana, y realmente la cocina tradicional colombiana no existe. Nosotros partimos de afirmar que, siendo un territorio, Colombia, tan diverso como lo es, siendo nosotros habitantes de un país de regiones, en donde a nivel de regiones naturales, todos sabemos, tenemos 6 regiones naturales que con sus subdivisiones respectivas alcanzan fácilmente a ser 16 o 17. Y estas regiones, cada una de ellas es provista de una gran diversidad. Entonces, no es justo, no es equitativo, y tampoco tiene dentro de una sana lógica que hablemos de la cocina colombiana. Tenemos que hablar de las cocinas colombianas en plural. ¿Por qué? Porque, insisto, somos un país muy megadiverso, somos un país con una amplitud de recursos impresionante, y cada región de nuestro país dispone de un acervo culinario, dispone de unas riquezas culinarias impresionantes. Entonces, hablar de la cocina colombiana no tiene sentido. Bueno, hecha esa aclaración, entonces empecemos porque vamos a caracterizar, o vamos a caracterizar alguna de las cocinas en el sur de Colombia, en el suroccidente colombiano. El suroccidente colombiano, todos sabemos, está básicamente o comprende básicamente los departamentos de Valle, sur del Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá. Esto es básicamente el suroccidente colombiano. Por supuesto, si nosotros entramos a ver este suroccidente en esos términos, nos damos cuenta que en estos departamentos la región tiene mar, tiene selvas, tiene montañas. Es una región amplísima en todo el sentido de la palabra. En consecuencia, pues es una región en la cual nosotros vamos a encontrar no solamente diversidad geográfica, sino que también vamos a encontrar una plurietnicidad impresionante. Mestizos, indígenas y afrodescendientes poblan ampliamente esta región, y justamente algo que nos caracteriza y que le da una identidad muy particular a sus cocinas es el hecho de que este suroccidente es una de las regiones colombianas que alberga el mayor número de población indígena y afrodescendiente del país. Yo calculo, creo, de acuerdo con estos engaños a que nos somete el DANE en términos de estadísticas de población, yo creo que por lo menos el 40, entre el 35 y el 40% de la población afrodescendiente y de la población indígena de todo el territorio colombiano está albergada en el suroccidente, particularmente los departamentos de Cauca, Valle, Cauca y Nariño, para el caso de la población negra, y de Cauca y Nariño para el caso de la población indígena. Como quiera que sea, estas poblaciones, o esta amplísima densidad de población, pues hace que nosotros tengamos también particularidades culinarias muy interesantes. Ahora, visto esto desde el punto de vista del suroccidente y conectando esto con la población del Viejo Tolima, conectando mi discurso con el sur del Tolima y con el departamento de Huila, pues hay que anotar que en el resto del suroccidente, esto es en los departamentos, sobre todo en los departamentos de Valle y Cauca, la incidencia o la influencia de la población huilense y de la población tolimense fue muy importante, sobre todo a partir de más o menos 1885, que es cuando decaen las exportaciones de tabaco, añil, quina y café, que eran el fuerte económico de los departamentos de Tolima y Huila. Estas producciones, sobre todo la de añil y la de quina, decayeron considerablemente porque en otros países, en Indonesia y en otras partes del mundo, empezaron a producir quina y a producir añil de mejor calidad que el nuestro, y por supuesto a muchos menos costos. Esto hizo que las exportaciones de las que vivían
Tolima y Huila, de estos tabacos, y en el caso del tabaco, pues, en el caso del tabaco, pues por la producción santanderiana. Estas producciones en el Huila y en el Tolima se fueron a pique, y al irse a pique, pues la gente quedó desempleada, y prácticamente de lo único que quedó como fuente de ingreso para la población tolimense y para la población huilense fue la ganadería por aquella época. Entonces, esto produjo un desplazamiento masivo de población hacia el sur por la proximidad, por la facilidad para desplazarse y demás. Y mucha de esta gente llegó al departamento del Cauca y al departamento del Valle. Y ahí ya se desplazaron a Nariño, se desplazaron al Putumayo, se desplazaron al Caquetá, pero fundamentalmente por aquella época a los departamentos de Valle y de Cauca. Esto tiene mucha importancia porque los tolimenses y huilenses en su oleada migratoria, obviamente ellos no migraron solos, ellos migraron con sus saberes, ellos migraron con sus conocimientos, y esos conocimientos, esos saberes, esas costumbres y esas tradiciones que tuvieron siempre en su tierra, obviamente también migraron con ellos. Entonces ellos nos traen aquí la lección, nos traen sus tamales, nos traen su San Pedro, nos traen su San Juan, y nos traen todo aquello que hace parte de su acervo cultural regional. Lo comparten con nosotros. De allí que en los departamentos de Valle y Cauca tengamos no solo gran afecto por el Huila y por el Tolima, y gran proximidad con el Huila y el Tolima, sino que compartamos también mucho de lo que culturalmente somos. Ahora bien, a mí me gusta mucho enmarcar estos discursos en la historia. Me gusta enmarcarlos en la historia porque es que cuando uno come, uno no solamente está comiendo sancocho, uno no solamente está comiendo el alimento que está consumiendo, uno también está consumiendo historia, uno está consumiendo pasado, uno está consumiendo costumbres, uno está consumiendo todo lo que en términos generales es el componente de la cultura. Entonces uno se come la cultura del otro y se come la cultura propia. Entonces, enmarcando históricamente, hay hechos bien interesantes que nos ponen a pensar en la importancia de nuestras cocinas a la luz de cómo las vieron aquellos europeos que nos contactaron a partir de finales del siglo XV y que nos invadieron a partir del siglo XVI. Y es interesante ver ellos cómo percibieron nuestro medio, cómo nos percibieron a nosotros, cómo nos vieron a nosotros a partir de la comida. Entonces voy a traer a colación algunas citas interesantes de cronistas, no van a ser muchas, pero sí algunas que me llaman mucho la atención y que se enmarcan mucho dentro de la región suroccidente colombiana. Y, y que a propósito de qué comemos, cómo lo comemos, dónde lo comemos, con quién lo comemos y por qué lo comemos, ellos escribieron sus apreciaciones. La primera cita que traigo es una cita de Fray Juan de Santa Gertrudis, autor de una obra magnífica que se llama Maravillas de Naturaleza. Fray Juan de Santa Gertrudis recorre más o menos hacia 1750, un poco antes, ingresa al país, recorre el territorio colombiano y recorre muy particularmente el territorio del suroccidente. Y hablando él de rarezas consumidas en el suroccidente colombiano, trae esta anotación. Dice en su obra, en sus maravillas de la naturaleza, escribe: aquí ya hay trigo, cebada, todas legumbres y hierbas para la olla. Solo faltan las frutas. De aquí para arriba hay buenas carnes, muchas papas y muy buenas, que las que hay en España son muy inferiores. Hay muchísimos cuyes, que son estos conejos que aquí los llaman mixto de ratón, y es la carne más delicada de cuantas Dios crió. No son mixtos de ratón y conejo, sino que es una especie tal y generación de tales animales. Yo los he comido muchas veces, dice Fray Juan de Santa Gertrudis, y no hay carne alguna que le iguale en sabor y delicadez. Las papas allá son tan buenas porque las saben cultivar. Ellas solo se dan en tierra fría, quieren mucha agua y que las arropen echándoles mucha tierra encima. En Popayán, los víveres son los mismos que antes tengo referidos, solo tienen más abundancia de trigo y papas y usan en toda comida y cena un guiso de papas cocidas con agua, sal y manteca que llaman locrito. Este plato nunca falta y siempre es el último que saca. De esta manera, Fray Juan de Santa Gertrudis nos pone en contacto con el consumo de este animalito tan hermoso, pero a la vez tan sabroso, que es el cuy, curí o curí.
Cavia parcellus es un nombre científico. El nombre del animalito deriva de la onomatopeya del quechua cuy. Otros nombres suyos son cuyi, cuye, cuyi, cuilo, cuis, cobaya, cobayo, conejillo de Indias. Estos son algunos de los nombres con que se conoce este animal. Bueno, pero también hay unas particularidades o unas rarezas interesantes eh, que tienen que ver con el ambiente, tienen que ver con el paisaje. Paisaje, por lo demás, ya muy a punto de desaparecer. Aquí tenemos una imagen del volcán otrora nevado de Puracé y del volcán también nevado en otra época de Sotará. Estos dos volcanes nevados son dos volcanes activos muy próximos aquí a la ciudad de Popayán. Y estos dos volcanes que otrora siempre estaban cubiertos de nieve y que ahora ya la han perdido la glaciaridad de sus hielos, pues fueron muy importantes durante la época de la colonia en cuanto tiene que ver con la comida. Y hay dos platos particulares, dos preparaciones muy particulares que están asociadas íntimamente con el volcán de Puracé y son el salpicón de Baudilia, que es muy tradicional aquí en Popayán, y el helado de paila, que se consume en Nariño, pero también se consumió enormemente y en grandes cantidades aquí en la ciudad de Popayán. John Potter Hamilton, un viajero del siglo XIX, poco después de que logramos la independencia, creímos haber logrado la independencia. Después de 1820, muchos viajeros europeos y muchos viajeros norteamericanos visitan el territorio de la Nueva Granada, lo visitan buscando conocer sus riquezas, buscando conocer su cultura, buscando conocernos para después saber qué pueden apropiarse de nuestras riquezas o qué pueden aprovechar de nuestras riquezas. John Potter Hamilton, uno de estos viajeros, narra algo muy particular. Él dice que los indios traen de las estribaciones del volcán Puracé, distante jornada y media de Popayán, abundantes cargamentos de nieve, mediante la cual puede mantenerse helada cualquier vianda por bastante tiempo. Dice además que frecuentemente se ven por las calles, se refiere a las calles de Popayán, vendedores de helados, estamos hablando de más o menos 1824, miren bien. Y dice, frecuentemente se ven por las calles vendedores de helados, quienes ofrecen un vaso lleno de tal refresco por 5 centavos. Esto lo escribe Potter Hamilton en sus viajes por el interior de las provincias de Colombia. Aquí lo particular es, y esto lo relatan otros cronistas también, que entre ellos el barón von Humboldt, relatan que desde las laderas del volcán Puracé llegaban hasta Popayán, distante una jornada y media de camino, llegaban a lomo de mula o a lomo de indio, llegaban bloques de hielo glaciar. Estos bloques de hielo eran sacados, eran cortados en las laderas del volcán y empacados en hojas de frailejón y en paja, y de esta manera llegaban hasta Popayán, se conservaban hasta Popayán, y aquí la gente los empleaba para hacer o bien el helado de paila como este que vemos aquí, en donde se alcanzan a apreciar los trozos de hiela por fuera de la paila de cobre, o bien el salpicón de Baudilia, que no es otra cosa que una preparación con base en mora de Castilla, que mezclada con hielo raspado, no hielo licuado, sino hielo raspado, acompañado también de motitas de guanábana y de jugo de lulo, con un poquito, unas gotas o unas cucharaditas muy pocas de jugo de naranja, nos proporcionan uno de los refrescos más emblemáticos y más importantes con que cuenta Popayán y que nos da mucho renombre, y es por supuesto uno de los platillos que apetecen las personas que nos visitan. Aquí lo importante es tener en cuenta que esta costumbre de obtener hielos glaciares no solamente se practicaba en el siglo XIX en Popayán, o no solamente se la practicaba en Pasto. Desde el siglo XVI hay cronistas que ya refieren cómo hasta Cartagena, hasta Santa Marta, hasta Barranquilla, traían hielos desde la Sierra Nevada de Santa Marta, hielos empacados también en paja, hielos empacados
en vegetación y eran llegados a estas ciudades para que en estas ciudades vendieran refrescos. Lo mismo ocurría también en Bogotá. A Bogotá también llegaba en el siglo XVI y en el siglo XVII, llegaban hielos desde las laderas de estos volcanes y allí se vendían muchos jugos de refrescos, muchos jugos frescos, muchos jugos helados. Hay otro producto bien interesante que también llamó mucho la atención de los viajeros y en este caso es Isaac Farewell Holton. Él escribe La Nueva Granada, 20 meses en los Andes. Esta obra se publica en Londres en 1857. Su viaje lo realiza a la Nueva Granada hacia 1852. Y dice Holton, refiriéndose a un producto muy particular que se conoce con el nombre de chulquín. Chulquín es un quechuismo que se origina en el superlativo chulquinin, y también puede ser diminutivo de chulco, retoño, vástago o pimpollo. El chulquín es este producto que ustedes ven aquí. Es extraído de los cogollos tiernos de esta mata que ven aquí. Esta mata que ven aquí es la caña brava. La caña brava es un pasto, es una maleza que se da sobre todo en donde hay buenos humedales, a las orillas del río es muy frecuente. El cogollo tierno de esta planta se desamarga por 8, 9, 10 días y se obtiene este producto que vemos aquí en la imagen de la esquina superior derecha de la pantalla, y con él se prepara o bien a manera de palmitos en vinagre, o se prepara una suerte de puré que se mezcla con papas y se mezcla con maní y dan este producto que ven en las 3 fotografías de la pantalla inferior. Refiriéndose al chulquín, dice Isaac Farewell Holton, dice: me advirtieron sobre el peligro de las culebras y siguiendo el consejo no bajé a tierra, pero logré cortar un tallo de caña brava, que es una hierba gigante con tallo herbáceo, pero no hueco. Cuando está tierno y jugoso, sirve para hacer un encurtido delicioso. Los pedazos son tiernos y firmes a la vez, y como no tienen sabor, absorben el del vinagre y el de otros condimentos. Pues miren ustedes cómo un plato de origen indígena, porque es evidentemente una preparación de origen indígena, llega a manos de un europeo y lo asimila de otra manera, lo asimila como asimilando un palmito, de estos palmitos que nosotros solemos consumir comprados en latas. Pues bien, es un producto muy interesante que sigue teniendo plena vigencia en Popayán. Poco se lo ve o poco se lo conoce en otras partes del país. Y desafortunadamente el consumo en tallos, como el que vemos aquí en la pantalla, el consumo en tallos prácticamente desapareció en Popayán. La verdad es que hoy se consume y se consume muy poco, así a manera como de puré, a manera como de este pipián, llamarían aquí en Popayán, pipián de chulquín. Hay diferentes tipos de presentación para el plato. Las preparaciones más sofisticadas pues incluyen chorizos, incluyen huevos cocidos para darle, y queso rallado para darle realce al plato. Ahora bien, hablando también de tesoros culinarios del departamento del Cauca, yo pienso que uno de los más importantes indiscutiblemente es el plato de Nochebuena. ¿Por qué? Porque el plato de Nochebuena que se consume en Popayán es único. Este plato solamente se consume en estas condiciones, se consume en Popayán y en algunos municipios del departamento del Cauca. De una época para acá se empezó a consumir de manera muy parecida a la de Popayán en el departamento del Valle y específicamente en Cali y en Palmira. Y en las plazas de mercado más importantes, tanto de Cali como de Palmira, empezaron a vender los ingredientes para que los productos preparados, los encurtidos preparados para que la gente en sus casas montara el plato de acuerdo a su apetencia, de acuerdo a su gusto. Pero la verdad es que el plato de Nochebuena, tal y como se lo consume en Popayán, es un plato auténticamente patojo. Y esto, o de esto da fe, entre otras cosas, don José María Cordovés Moure, en su libro Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Él relata cómo desde finales del siglo XVII este plato se consumía en Popayán. Y les voy a leer el relato que él hace porque es muy interesante sobre el consumo de este plato aquí en Popayán. Dice Cordovés Moure:
Era el 24 de diciembre de 1791. Ubiquémonos bien, estamos finalizando el siglo XVIII. 1791, 24 de diciembre. Y todos, desde el opulento patricio hasta el humilde artesano, lo mismo que las damas de alta alcurnia, las afamadas yapangas, se aprestaban a celebrar la Nochebuena, que es, sin disputa, la festividad que alcanza mayor popularidad en la cristiandad, pero especialmente en el Cauca. Apenas sonaba en Popayán la última campanada de las 12 del día en el reloj de la torre, nuestra torre de reloj que todavía existe, por fortuna, nuestra preciosísima torre del reloj a la que cariñosamente denominamos en Popayán la nariz de Popayán. Entonces, apenas sonaba en Popayán la última campanada de las 12 del día en el reloj de la torre, daban principio las idas y venidas de las negras esclavas vestidas de camisa bordada que dejaba descubierto el busto y los brazos, con faldas y mantilla de bayeta de colores vivos, zarcillos vistosos, descalzas, pulcras, dejando tras sí un ambiente de albahaca y quereme, plantas que aromatizaban sus ropas, conduciendo en bandejas de plata cubiertas con servilletas de almanisco blanco como la nieve, los manjares de Nochebuena, que se obsequiaban mutuamente los popayanejos. Dorados buñuelos para empapar el transparente almíbar con cristalinos cascos de limón verde y manjar blanco, amén de las empanadas rellenas de pescado y suculento guiso, capaces de reventar vivos y resucitar muertos, y el popular uchuyaco, cuyos principales componentes son el caldo de piña con hojas de lechuga fresco. A este uchuyaco me voy a referir un poco más adelante porque también tiene unas particularidades muy interesantes. De esta manera, José María Cordovés Moure nos da a conocer desde 1791 el consumo de esta Nochebuena de Popayán. La que ustedes ven aquí en la fotografía es una presentación elegante de un plato de Nochebuena como seguramente se presentaba en aquella época finalizando el siglo XVIII. Pero miremos a ver otras formas, otras presentaciones las que se le dan actualmente. Son estas, por ejemplo, o son como estas que ustedes están viendo aquí en las fotografías en pantalla. Tienen algunas particularidades, tienen obviamente algunas modificaciones en relación con aquello que describe Cordovés Moure para el siglo XVIII. Hay elementos nuevos como por ejemplo el coco, el dulce de coco. Hay algunos otros elementos o algunas otras modificaciones como que, por ejemplo, si ustedes observan, estos limones están partidos y el plato tradicional, el plato Nochebuena tradicional en Popayán, el limón no debe ser partido. El limón tiene apenas una pequeña hendedura por uno de sus lados por donde se le sacaba la carne al limón para luego sí desamargarlo, pero el limón se servía en el plato completamente entero. Aquí tienen ustedes los elementos que componen este plato en condiciones normales. Las brevas, que por supuesto, las brevas cocidas o caladas en paila de cobre para obtener ese verdor, ese color verde esmeralda precioso. El sidro o sidra, que no se debe confundir con la sidra papa porque son dos productos completamente diferentes. Este es un cítrico que está completamente desaparecido, por lo menos aquí en el departamento del Cauca. Ya es muy difícil que un plato de Nochebuena traiga este ingrediente o este compuesto porque prácticamente ha desaparecido del campo la planta, porque no era una planta cultivada, sino una planta silvestre. El limón común, y si ustedes observan aquí, los limones están enteros, apenas se alcanza a apreciar por ahí en algunas partes la hendedura por las que se descarnaba. El higuillo o chilacuán, también llamado papayuela. Aquí está la papaya común, la naranja común. Aquí tenemos naranja agria. Aquí tenemos, esto se llama, también se le llama sidra, pero tiene otro nombre. Ahorita recuerdo el nombre y les digo. Bueno, me estaba saltando este. Es el ají dulce. El ají dulce que también prácticamente desapareció del departamento del Cauca y que tiene gran importancia en el plato de Nochebuena porque este es el que aporta el color rojo típico de la Navidad a toda la preparación. En esta preparación hay mucho amarillo, hay mucho verde, pero el rojo
el que le da la vida navideña al plato es el ají dulce, que insisto, también ha desaparecido en el departamento, sobre todo por aquello de las fumigaciones que se hacen constantemente a nuestros campos. Ya ahí están lo que son las frutas caladas. Ahora, también el plato tiene unos productos farináceos, unos productos derivados de harina, de harina de trigo y de harina y de almidón de yuca. Entonces tenemos la rosquilla. Nuestra rosquilla es muy particular porque es una rosquilla que no es redonda como una dona, sino que tiene espinas como de una corona. Tiene cinco brotes de espinas por cada uno de sus lados, o sea, 10 de estas espinas, y se dice que esta es una memoria a la pasión de Cristo, porque esta es una representación de la corona de espinas que llevó Jesús al Calvario. Entonces tenemos las rosquillas, tenemos la hojaldra, que para el caso del plato de Nochebuena se trata de hacer de esta manera triangular como la que aparece aquí en la esquina inferior de la derecha, para que puesta sobre el plato le dé la altura, aunque no era esa la intención, sino que más bien pareciera como la vela de un barco. Un elemento muy importante es el buñuelo hecho con almidón de yuca. Estos buñuelos de almidón de yuca se ponen a nadar en el plato de Nochebuena en un almíbar muy suave hecho de azahares. Entonces es un almíbar muy grato, es un almíbar de muy buen sabor, y obviamente al combinar con el almidón de yuca de los buñuelos, pues la preparación es de una exquisitez sorprendente. También tiene dos lácteos bien importantes, que son el manjar blanco y el manjarillo. El manjar blanco, pues obviamente es una preparación que ustedes saben, es de origen española, es una preparación que es muy conocida en todo el continente americano y que se hace básicamente con leche, harina de arroz y azúcar. Pero hay una preparación que sí es típicamente caucana y es una preparación de origen negroide que viene del Valle del Patía y es el dulce de manjarillo. En el Patía abunda la leche de vaca, pero no así el azúcar, porque obviamente no produce azúcar, el negro tiene que comprarle el azúcar y obviamente le suele ser costosa. Entonces el negro decide hacer un manjar blanco, pero reemplazando el azúcar, reemplazándolo por panela. Y en ese reemplazo, al endulzar el dulce, el sabor, la textura y el color del plato varía, cambia. Entonces, no se lo puede llamar manjar blanco porque no es un manjar blanco. Entonces, el negro le da el nombre de manjarillo. El manjarillo y el manjar blanco, igual que el dulce de cortado, acompañan la preparación. Entonces, estos tres dulces de leche van acompañando el plato de Nochebuena. Y al final, obviamente, tenemos entonces como resultado algo como lo que ven aquí en la esquina inferior derecha de sus pantallas. Aquí vemos la preparación montada con elegancia. Aquí vemos la rosquillita de la que les hablaba. Repartidos por el plato están todos los dulces. Si ustedes observan, algunas de las rosquillas tienen una base de manjar blanco, que es la que permite además que se sostenga erguida la hojaldra. Bueno, ahora, obviamente, nosotros empezamos hablando de dulces y empezamos hablando de nuestro plato de Nochebuena porque es el más emblemático y es un plato, entre otras cosas, detrás del cual estamos para obtener su denominación de origen, estamos armando el expediente para ello, pero también, obviamente, tenemos una riqueza en cocina de sal impresionante. Y es una cocina de sal que suele ser, digamos, muy común a casi todas las regiones o a casi todos los departamentos del suroccidente colombiano. De una u otra forma, con algunas variaciones, son sopas muy comunes en todo esto. Obviamente habrá una o dos o tres, qué sé yo, puede que hasta más, que no son sino, o que son exclusivas del departamento del Cauca, como pasa con esta, con el que se llama guampín. El guampín es una sopa que solamente la produce el departamento del Cauca y específicamente la produce en la región del Valle del Patía. Es una sopa que se prepara con base en derivados lácteos. Es una sopa que condición sine qua non para que se llame guampín es que no puede tener ninguna proteína animal, de origen animal, no puede tener carnes de ninguna índole. Entonces, el valor nutricional de la carne aquí está reemplazado es por derivados lácteos. Entonces, trae tres derivados lácteos o tres leches en un solo plato del guampín, que son
El queso, en este caso se trata de quesos hechos ahí mismo en el Patía, son quesos que suelen ser ahumados y estos quesos ahumados se desmoronan con las manos cuando la cocción de la sopa ya está completándose y es un complemento perfecto para este plato. Pero además del queso ahumado, el guampín tiene mantequilla, que realmente no es mantequilla, no es la grasa que nosotros conocemos como mantequilla, sino que el negro denomina mantequilla a la crema de leche. Esta crema de leche bien espesa, bien concentrada, es el segundo elemento lácteo que contiene. Y el tercero es la leche propiamente dicha. A un guampín, el negro del Patía le echa estos tres elementos para complementar un arroz, para complementar auyama, para complementar zanahoria, para complementar maíz, frijol, habichuela. Todas estas cosas suele tener un guampín. Pero lo importante, insisto, para que sea guampín, es que aparte de los tres lácteos, no debe llegar carne de ninguna índole. Y curiosamente, el negro de Patía llama al guampín sopa de hambre. ¿Por qué le llama sopa de hambre? Porque dentro de la concepción cultural que tiene el negro patiano del alimento, él es un consumidor de carne impresionante, es muy carnívoro. Y cuando no hay carne en el plato del negro, bien sea por prescripción religiosa o bien sea porque el clima no colabora para que los animales estén en condiciones aptas para ir al matadero, entonces el negro, cuando no ve carne en el plato, dice que esa es una comida de hambre. Es precioso todo el discurso que hay alrededor del guampín. Yo les invito, si ustedes quieren, busquen en YouTube un documental que tengo que se llama Guampín, sopa de hambre de los negros del Patía, para que se ilustren más en relación con ese plato, porque tiene mucha historia y tiene mucho componente interesante que analizar en él. Ahora, recordando sopas, pues tenemos una de nuestras sopas cumbres, que es la sopa de carantanta. ¿Qué es la carantanta? La carantanta es una costra que queda en la paila, en ese fondo grande, ese fondo inmenso, anteriormente era de cobre, ahora es de aluminio. En esos fondos grandes en donde se cocía la colada de maíz añejo. La colada de maíz añejo era la que permitía elaborar la arepa de maíz añejo y permitía elaborar la colada para hacer envueltos. Cuando se cocía esta colada, esa pega que quedaba en la paila, se dejaba, una vez que se desocupaba la paila, se dejaba que la pega tostara un poquito dentro de la paila y luego se desprendía. Esa costra que se desprendía de allí es la que nosotros vemos aquí como ingrediente principal de esta sopa y se llama carantanta. La carantanta se consume bien en sopa o se la consume frita. Cuando esa costra se la parte en trozos y se la lleva a fritura, nos produce un snack delicioso. Yo creo que es el snack más delicioso que puede existir sobre la tierra. Con una ventaja, no tiene sino maíz. No tiene absolutamente nada más. La carantanta no tiene ningún tipo de compuesto, ningún tipo de aditivo. Adicionalmente, no lleva absolutamente nada, es solamente maíz. También del maíz, que deriva mucha de nuestra alimentación en el suroccidente colombiano y particularmente en el departamento del Cauca, es la sopa de masita. ¿La sopa de masita qué es? Es la masa de maíz añejo, aquella con la que se van a hacer las empanadas, aquella con la que se van a hacer los tamales de pipián, las empanaditas de pipián, aquella masa con la que se van a hacer los envueltos. Esa masa se convierte en bolitas y para hacer la sopa se la hace a manera como de deditos y se ponen a cocinar dentro de un caldo básico que además puede llevar oyucos, puede llevar papa, puede llevar frijoles verdes. Y esta es la que conocemos como sopa de masitas. Ha perdido mucha vigencia por aquello de los cambios gustativos de las nuevas generaciones. Tenemos el sango de maíz friano. Los sangos son muy propios de la zona andina del sur de Colombia. Son muy propios y básicamente se hacen es con maíz seco, maíz pergamino, que se quiebra, bien sea en la piedra o se quiebra en el molino. Se quiebra hasta obtener un maíz de grano pequeño, ¿sí? Y este maíz de grano pequeño se lleva a cocinar. Cuando se le cocina en una sopa con una carne, entonces obtenemos el producto que llamamos sango. Los sangos suelen variar por la textura y por la variedad
de alimentos o la variedad de ingredientes que los van a complementar. Una sopa muy importante, o un caldo muy importante entre nosotros, es el caldo de cola. Si ustedes observan aquí, van a darse cuenta que no es el típico trozo de cola que ustedes conocen. Normalmente, ustedes están acostumbrados a ver la cola o el rabo de la res, el rabo de la vaca, a verlo sin piel, porque es como se lo consume, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, porque en todo el mundo se consume el rabo de la res. Pero de las pocas regiones en donde se consumía con piel era aquí en Popayán. ¿Y por qué hablo en pasado? Porque desafortunadamente las cocinas tradicionales en Colombia y muy particularmente nos han afectado muchísimo a las cocinas tradicionales en el departamento del Cauca. Nos persigue constantemente un instituto que tiene Colombia que se llama INVIMA, y el INVIMA decidió en cualquier momento, por su capricho, porque no hay argumentos reales para que así lo hagan, decidió que los mataderos no pueden salir al mercado las colas con piel, que la piel se la tienen que quitar a la cola. Entonces, este caldo de cola maravilloso que consumíamos en el departamento del Cauca, en donde teníamos el agregado nutricional y saporífico de la piel de la cola, ya no lo podemos consumir así, porque, insisto, el INVIMA no nos permite el consumo de esta delicia. Cuando no consumimos la cola en caldo, entonces la consumimos así, a la criolla, acompañada de nuestro hogo o de nuestro hogado. Se cocina y una vez cocinada y que está perfectamente blanda, se la baña con hogado y se la acompaña con arroz. Este es otro plato que fue también muy acostumbrado entre nosotros, pero que también pues con la amenaza de desaparición gracias a la gestión del INVIMA. Los motes, nosotros somos muy amigos de consumir mote. El mote no es otra cosa diferente que el maíz pelado, pero el maíz pelado con lejía, es decir, el maíz pelado con ceniza. La ceniza que se obtiene de los fogones se lleva a una olla y en esa olla se pone a cocinar esa ceniza con agua abundante y allí se echa el maíz pergamino, es decir, el maíz seco. Y ese maíz seco, al cabo de un tiempo, dependiendo de la cantidad, puede ser una hora y media, 2 horas, ese maíz pierde la cáscara, pierde esa cascarita externa que cubre el grano del maíz y ya lo hace mucho más apto para el consumo. Y entonces obtenemos el mote. El mote puede ser blanco o puede ser amarillo, dependiendo del tipo de maíz que se utiliza. Y con el mote preparamos una gran variedad de sopa. Indiscutiblemente, dentro de las variedades de sopas que preparamos con el mote, pues están las sopas que se hacen con costilla de res. Ahora, entrando a los platos fuertes después de las sopas, nosotros tenemos platos con historias muy interesantes, como es el caso del arroz atollado. En este caso, el arroz atollado que ustedes ven en la fotografía está hecho con carnes de cerdo y con carnes de res, pero originalmente, hasta donde a uno le es posible llegar haciendo pesquisa con los cronistas, uno se encuentra con que este es un plato de origen afro. Este es un plato creado por la población negra, sobre todo en el departamento del Valle del Cauca y en el norte del departamento del Cauca, en la suela plana del Valle del Cauca, en donde estaban los grandes ingenios azucareros. ¿Y por qué es originario de esa zona o por qué se originan estas partes? Primero, porque el consumo de arroz en el siglo XIX no era muy propio entre nosotros, no era muy particular entre nosotros. Ahora es que nos hemos venido a convertir en unos arroceros impresionantes, pero básicamente quienes consumían hasta el siglo XIX, quienes consumían el arroz eran los negros. A los negros se les daba abundante arroz y muy poca proteína, o la proteína que se les daba a ellos de origen animal solían ser las carnes de inferior calidad del ganado que se sacrificaba en la hacienda, así fuera ganado vacuno o fuera ganado porcino. Este ganado que se sacrificaba en la hacienda, las mejores carnes iban para el hacendado, iban para la población blanca y los despojos o las vísceras, estos iban para los negros. Entonces, frente a el poco acceso o acceso muy limitado a la proteína animal, en el Valle del Cauca ocurre algo muy particular y es que hay muchas ciénagas, hay muchas lagunas, hay muchos espejos de agua y estos espejos de agua han sido visitados por siempre por manadas, por parvadas de patos canadienses. Estos patos canadienses que llegan al departamento del Valle y aterrizan allí por temporada, vienen a pasar
la temporada de invierno en su país, en el Canadá o en los Estados Unidos. Mientras hace el invierno, vienen a pasar ellos aquí ese invierno. Entonces el negro aprendió a cazar a estos patos y aprendió inclusive a coger sus pichones y a criarlos en cautiverio. Y con la carne de estos patos, el negro hacía el arroz atollado. El arroz atollado inicialmente, ese que se origina en el departamento del Valle del Cauca y en el norte del departamento del Cauca, era un arroz de pato. Obviamente, hoy hay muchas restricciones para el consumo de la carne de estos patos. Obviamente, los defensores de la bifauna y demás, pues obviamente están encima de evitar que se case a estos patos y ya las carnes de los patos han sido reemplazadas por carnes de res, por carnes de cerdo y por carne de pollo o de gallina. Entonces ya el atollado hoy tiene unos cambios importantes. Uno de los plátanos más populares en el departamento del Cauca es el plátano guineo. No nos referimos con guineo al plátano banano, como se le suele llamar en la costa caribe, que llaman, o con el nombre de guineo, es al banano. No, aquí estamos hablando de una variedad de plátano muy pequeño, es un platanito que crece más o menos hasta 12, 13 centímetros, puede crecer un fruto de estos y es un plátano muy nutritivo, bastante rico en harina y de muy buen sabor. Y es un plato que ablanda mucho más. Entonces, una de nuestras preparaciones por excelencia es el sancocho de plátano guineo con espinazo de cerdo. En este caso, en el plato tenemos la colita del cerdo, la parte terminal del espinazo del cerdo. Pero es una de nuestras delicias y tiene una particularidad frente al resto de sancochos que se puedan consumir en el resto del país. Y es que nosotros le ponemos maní tostado y molido. Entonces, al meterle al sancocho, al finalizar la preparación, al introducirle maní tostado y molido, el sabor que adquiere esto con los sabores que desprendió el espinazo del cerdo, son sencillamente sabores maravillosos, son sabores encantadores que nos permiten disfrutar de un plato excelente y decir y poder afirmar tranquilamente que el sancocho de guineo con espinazo de cerdo es uno de nuestros platos o es una de nuestras sopas insignias en el departamento del Cauca. Y siguiendo con el consumo de maní, hago la anotación de que el departamento del Cauca se distingue del resto bueno, y también Nariño, se distinguen del resto del país en cuanto al consumo del maní, porque aquí no nos limitamos a consumir el maní como se lo consume en casi todo el resto de Colombia, que es el maní tostado y salado, o el maní tostado y garrapiñado, es decir, recubierto de panela derretida. Estas son básicamente las formas como se consume el maní en todo el resto de Colombia. Sin embargo, aquí en el departamento del Cauca, el maní es un ingrediente fundamental en muchísimas de nuestras preparaciones de sal. Yo estoy preparando un libro sobre el consumo de maní en el departamento del Cauca y tengo más de 150 recetas de sal registradas en donde el ingrediente que aporta el sabor o el ingrediente principal es precisamente el maní. Entonces, esta es una preparación bastante particular. Nosotros le llamamos tripazo. ¿Y qué es? Pues es simplemente la panza, el estómago de la res, lo que llamamos también mondongo, pero preparado solamente con papa y maní. No le ponemos arveja, no le ponemos habichuela, no le ponemos zanahoria y no lo preparamos caldoso como sería un mondongo preparado en Antioquia o preparado en otras regiones del país. No, aquí nos queda es como una cazuela bastante espesa en donde funcionan 3 variedades de papa y funciona el maní como ingrediente aportante del sabor. Le damos color con achiote diluido y ahí tenemos nuestro tripazo. Y aquí el plato más polémico, el plato que más comentarios adversos genera de la comida regional en el departamento del Cauca. Es el ternero no nato. ¿Qué quiere decir ternero no nato? Quiere decir sencillamente que lo que estamos preparando allí es un feto de vaca. La vaca que llegó preñada al matadero, esa vaca se sacrifica en el matadero y su feto no se bota, su feto no se desecha, sino que ese feto, una vez que se limpia debidamente, se cocina
Y esta es una cocción en la cual participan ajo, cebolla, tomate, achiote, y por supuesto, muy importante, fundamental, el ingrediente, el maní tostado y molido. Esa carne de ese ternero, esa carne de ese feto, es llevada a cocción muy larga, muy prolongada, hasta que adquiere textura más o menos espesa. Y se complementa con esto que ustedes alcancen a apreciar aquí, unas especies como de coliflores. No son coliflores, estos se llaman placentomas. Los placentomas, ¿qué son? Son unas adherencias que tiene la placenta de la res. Esas adherencias que tiene la placenta se sacan, se desprenden de la placenta con el trocito de placenta al que van adherido, se llevan a cocción en olla a presión, se cuecen por largo tiempo porque son muy duras hasta que quedan tiernas, quedan blanditas y acompañan el plato de ternero. Una vez que están cocidas por separado, aparte de donde se coció la carne del ternero, una vez que están cocidas, se agregan al plato de ternero y créanme, son de un delicioso impresionante. Puedo decirles que el sabor de estas placentomas, que aquí popularmente no se les llama placentomas, sino que se les llama pepas, el sabor de las pepas es un sabor que semeja enormemente al sabor del foie gras. Se completa el plato con la arepa de maíz añejo. Como se podrán dar cuenta, es una arepa completamente atípica, totalmente diferente a cualquier arepa de las que se consumen en el país, y se complementa con ají de piña y una bebida muy nuestra que es la aloja, de la cual les hablo un poquitico más adelante. Bueno, y de allí pasamos a otra preparación de origen negro o que tiene origen en las cocinas negras en el departamento del Cauca, y son las vísceras del animal, los despojos de la vaca y los despojos del cerdo reunidos en un solo plato para preparar el frito patojo que lleva chicharrón, que lleva rellena, que lleva chorizo, que lleva todas las vísceras del cerdo, todo lo que es ¿cómo se llama? Bueno, todos los despojos del cerdo, desde todo el aparato digestivo del cerdo, desde la entrada hasta la salida. Todos ellos hacen parte aquí, en este plato, o hacen parte de la preparación de este plato. Se complementa con hígados de res, que es lo que más se le suele poner para darle más volumen al plato. Con las arepas de maíz añejo, estas que ustedes ven aquí y que vieron aquí en este plato, con estas arepas de maíz añejo se preparan muchísimos platos, se preparan muchísimos caldos, se preparan platos de diferente envergadura, y normalmente uno de los platos que se preparaba en otras épocas era el tapado. Eran las arepas de maíz añejo partidas, y entre capas de arepas de maíz añejo iba una preparación como una especie de guiso de jigote, y se coronaba con queso. Esto se llevaba al horno en una olla de barro, por eso se le llamaba tapado, y salían porciones como estas que ustedes ven aquí, que normalmente se acompañaban con nuestras verduras en escabeche. Ya les había dicho pues que el maní es uno de los ingredientes que marca la diferencia de las cocinas en el suroccidente colombiano, y que es muy frecuente en las cocinas tanto del Cauca como de Nariño, en diferentes preparaciones de sal. Ahora, son típicos también nuestros los ajíes, pero sobre todo dos ajíes que son muy, muy regionales, muy de nosotros, que son el ají de piña y obviamente el ají de maní, que es el ají que más identidad nos da frente al resto de Colombia. Cualquier colombiano, cualquier persona que venga de cualquier región del país a visitar el departamento del Cauca, se enamora de nuestras empanadas, se enamora de nuestros tamalitos, y al enamorarse de ellos, obviamente se van enamorando también del complemento con que nosotros maridamos empanadas y tamales, que es el ají de maní. Ese ají de maní es un ají de un sabor muy particular y por supuesto pues de unos rendimientos en sabor que son impresionantes. Bueno, desafortunadamente el tiempo corre a una velocidad sorprendente, mucho más rápido de la que yo puedo emplear para hablarles a ustedes, y les termino de mostrar la presentación solamente mostrándoles las fotografías y mayores comentarios, porque creo que ya no me quedan sino como 5 o 10 minutos nomás. Nuestros hogos, acompañamientos de diferentes clases, criadillas aborrajadas, son los testículos de los toros, de los novillos, una torta de sesos, el chunchullo, que es muy nuestro, pero el bueno, no el otro,
sino el que consumimos aquí, las salchichas rellenas, nuestras bebidas, obviamente, el salpicón de Baudilia, el champús, que es una bebida muy polémica en términos de sus orígenes. Los vallecaucanos, los bayunos dicen que es del Valle del Cauca, los caucanos dicen que es del Cauca, y ni de una ni de otra parte. Esta es una bebida andina por excelencia. Algo parecido sucede con esto a lo que comentaba ayer Wilder refiriéndose a la arepa. No se trata de establecer cuál es el origen, ni quién es, ni quién tenga la razón acerca de dónde se originó, porque simplemente es una bebida andina por excelencia. El masato, que también es con base en maíz, la aloja, que también es con base en maíz. Bueno, representativo también, la carantanta, nuestras arepas de maíz añejo, la forma como se preparan las arepas de maíz añejo, la forma como salen las arepas del horno. Se cuenta a ustedes que es una arepa muy distinta a todas las demás. Primero, porque se hace con maíz añejo. Segundo, porque se hace con una colada de maíz. Tercero, porque no es hecha a la brasa en parrilla, sino que es hecha en horno. Y tercero, cuarto, por la forma que tiene. Esta concavidad que se le genera al armar la arepita sirve para preparar sobre ella rellenos y muchas cosas que nos permiten variar muchísimo la comida que deriva de ella. Nuestras rosquillas, que como les decía, tienen 5 picos hacia arriba, 5 picos hacia abajo, que semejan la corona de espina de Jesús, que se fritan siempre acompañadas de un palito, una varita que las pone a girar en el aceite para poder que ellas crezcan y conserven su forma. Esta es la rosquilla ya terminada. Una de las formas como tenemos de consumir la rosquilla es llenando la parte central con manjar blanco, y esta es una de nuestras delicias. Bueno, solo me resta decirles que muchas gracias por haber tenido la paciencia suficiente para escucharme, y espero que hayan quedado enamorados de estas cocinas del suroccidente colombiano y particularmente de las cocinas caucanas. Aquí los esperamos con mucho amor. Muchas gracias. Profesor Carlos Humberto, muchísimas gracias. En este momento vamos a dar paso a las preguntas. Luis, tú me cuentas qué preguntas hay, por favor, y también abriremos micrófonos para 2 o 3 preguntas. Bueno. Buenas tardes. Bueno, desde Facebook, el señor Colman Leandro Pavón pregunta: tan extensa es la gastronomía colombiana y solo nos fijamos en la bandeja paisa y el ajiaco. Enriquecedor esta charla sobre cocina tradicional. Ojalá esto lo implementaran en las instituciones de gastronomía. Nosotros no podemos seguir remitiendo nuestra gastronomía o nuestra cocina, nuestras cocinas, no podemos seguir arrastrando a una tradición inventada, como es el caso de la bandeja paisa, que digo es una tradición inventada porque la verdad es que ningún arriero antioqueño transitó por los barriales colombianos consumiendo bandeja paisa. Esa es una invención turística de los años 80 y Julián Estrada ha escrito mucho en relación con esos orígenes, y alguna vez en el Congreso Gastronómico de Popayán le decretó su muerte, la muerte a la bandeja paisa, y si bien es cierto, es un referente inventado, es una tradición inventada. Nosotros tenemos muchísimas preparaciones. Cada región de Colombia tiene preparaciones muy ricas, muy importantes, muy enriquecedoras además, y nos corresponde insistir para que en las escuelas de cocina la cátedra de antropología de la alimentación y la cátedra de historia de la cocina colombiana se convierta en una cátedra obligatoria, porque es que si uno no conoce su historia, si uno conoce la historia de su comida, uno definitivamente está perdido, y cualquier cosa que proyecte a futuro, si no tiene fundamentos históricos, si no tiene fundamentación en los libros, en la sabiduría del pasado, esa fundamentación es una fundamentación endeble, es una fundamentación débil. Decía Carlos Gaviria, y lo dice insistentemente, y yo lo repito con él en todas partes donde tengo oportunidad: hay que aprender a cocinar con bibliografía. No solamente se trata de aprender a manejar un cuchillo, no solamente se trata de aprender a manejar la temperatura de un horno, se trata también
de aprender a conocer nuestras raíces, nuestra historia, la historia de nuestras cocinas. Hay que acudir a los cronistas. Desde 1500 se vienen escribiendo cosas interesantísimas sobre nuestras cocinas, sobre las cocinas colombianas. Entonces, hay que acudir a esas fuentes y hay que mirar a ver qué nos aportan en relación con el saber culinario del pasado. Maestro Carlos, pregunta el señor Carlos Enrique Toto Sánchez desde Facebook. ¿Cómo catalogamos mejor el plato de ternero ninato? ¿Como un guisado o como una sopa? Tico, muchas gracias por estar presente. Me honra que personas de tus calidades y las de muchas otras de las, bueno, de todas las personas que están aquí reunidas con nosotros estén escuchando este palabrerío que a veces suele acompañarme. Toto, el ternero indiscutiblemente es un estofado, es un estofado, no hay la menor duda. Entonces no le busquemos otros calificativos que con esto muy bien descrito. Desde Facebook hay otras, pues el señor Carlos Enrique Toto dice, es cierto, en las escuelas de cocina debemos promocionar e investigar las cocinas colombianas. Juan Manuel Muñoz y Fuentes hace una pregunta. ¿Cree que nos hace falta para que las cocinas de estos lados del sur, exceptuando la bayuna, sea referente a nivel nacional? Amor por lo nuestro, eso es lo que nos hace falta. Nosotros nos dejamos ganar por la vergüenza porque creemos que la cocina de origen humilde es una cocina para avergonzarse de ella y creemos eso porque no la amamos y uno no defiende lo que no ama. Uno solamente puede empoderar y empoderarse con aquello que uno ama. Entonces, aprendamos a amar nuestras cocinas, aprendamos a valorarlas en todos sus contenidos y en todos sus sentires y en todas sus esencias. Que una vez que nosotros consigamos eso, con toda seguridad que el empoderamiento de ellos va llegando solito, ahí del brazo del amor que nosotros tengamos por ellas. Bueno, pues profesor, de pronto las personas están muy tímidas para preguntar hoy. Queremos agradecerle enormemente esta magnífica conferencia. Nos ha hecho una ilustración grandísima sobre estos temas tan deliciosos y de verdad que, como usted dice, es sobre la cocina que es colombiana, que eso es lo más importante. Y también esta última parte de lo necesario y lo trascendental que es el amor que debemos ponerle nosotros también a esta actividad tan linda y sobre todo a cada cosa que nosotros hagamos. Profesor, muchísimas gracias, como siempre, y será siempre un gran honor y un gran gusto contar con personas como usted ilustrándonos sobre estos temas. Y pues la idea es que el próximo año continuemos porque queremos darle desde la Agencia Cultural de Neiva continuidad a este encuentro. Queremos agradecerles a todas las personas que se han conectado, que han permanecido atentas a esta conferencia para que mañana nos acompañen nuevamente a las 3 de la tarde a esta conversación y nuevamente al equipo de trabajo del Banco de la República. Muchísimas gracias. Gracias al equipo de colaboradores del Banco de la República y por supuesto a ese magnífico grupo de personas que nos acompañaron y que tuvieron la caridad de escuchar nuestras palabras. Un abrazo muy grande y mañana nos estaremos viendo.